Bueno, vamos a hablar acerca de los métodos de ordenamiento de datos. Muchas de las actividades humanas que realizamos requieren de diferentes colecciones de elementos utilizados que requieren que se ordenen en un orden específico. Por ejemplo, las oficinas de correo y las empresas de mensajería ordenan el correo y los paquetes por códigos postales para conseguir una entrega eficiente. Las facturas telefónicas se ordenan por fechas y los anuarios telefónicos se ordenan por orden alfabético de apellidos con el fin de encontrar fácilmente el número de teléfono deseado. Los estudiantes de la universidad se ordenan por sus apellidos o por los números de expediente. Por estas circunstancias, una de las tareas que realizan más frecuentemente las computadoras en el procesamiento de datos es la ordenación. La ordenación o clasificación de datos es una operación consistente en disponer un conjunto, estructura de datos en algún determinado orden con respecto a uno de los campos de los elementos del conjunto. Por ejemplo, cada elemento del conjunto de datos de una guía telefónica tiene un campo nombre, un campo dirección y un campo número de teléfono. La guía telefónica está dispuesta en orden alfabético de nombres. Los elementos numéricos se pueden ordenar en orden creciente o decreciente de acuerdo al valor numérico del elemento. En terminología de ordenación, el elemento por el cual se está ordenando un conjunto de datos o se está buscando se denomina clave. Una colección de datos estructura puede ser almacenada en memoria central o en archivos de datos externos guardados en unidades de almacenamiento magnético como discos, cintas, CDs, DVDs, etc. Cuando los datos se guardan en un array, en una lista enlazada o en un árbol, se denomina ordenación interna. Estos datos se almacenan exclusivamente para tratamiento interno que se utiliza para gestión masiva de datos. Se guardan en un array de varias dimensiones o de una. Si los datos están almacenados en un archivo, el proceso de ordenación se llama ordenación externa. Los métodos de ordenamiento se suelen dividir en dos grandes grupos: los directos, que son los de selección, inserción y burbuja, y los indirectos o avanzados. Y aquí entra Shell, ordenación rápida, ordenación por mezcla, pero por ahora solamente hablaremos de los directos. El método de burbuja. Describiremos primero este método para poder facilitarles el aprendizaje, aunque no sea un método muy utilizado debido a su poca eficiencia. El algoritmo se basa en la lectura sucesiva de la lista a ordenar, comparando el elemento inferior de la lista con los restantes y efectuando un intercambio de posiciones cuando el orden resultante de la comparación no sea el correcto. Pasada 1. El elemento de índice 0, A corchete 0, se compara con cada elemento posterior de la lista de índices 1, 2 y 3. En cada comparación se comprueba si el elemento siguiente es más pequeño que el elemento de índice 0 y en este caso se intercambian. Después de terminar todas las comparaciones, el elemento más pequeño se sitúa en el índice 0. Aquí, como podemos ver, en el A corchete 0 se encuentra el 8 y después sigue el 4. Como 4 es menor que 8, se realiza el intercambio, entonces quedaría 4, 8, 6, 2. Después, de la siguiente manera, ahora empieza 4, pero como 8 no es menor que 4, no se realiza ningún intercambio y se queda igual como estaba la secuencia. Y ya después, como ya terminaron las comparaciones, se realiza ahora sí el intercambio poniendo el número menor al inicio y después seguiría 8, 6 y 4. Pasada 2. El elemento más pequeño ya está en la posición de índice 0 y se considera la sublista restante 8, 6 y 4. El algoritmo continúa comparando el elemento de índice 1 con los elementos posteriores de índices 2 y 3. Por cada comparación, si el elemento mayor está en el índice 1, se intercambian los elementos. Después de hacer todas las comparaciones, el segundo elemento más pequeño de la lista se almacena en el índice 1.
Y aquí, como lo está diciendo, el número menor ya se encuentra en el índice 0, por lo que después seguimos comparando con 8 y con 6. Y como 6 es menor que 8, sí se hace el intercambio y nos queda 2, 6, 8 y 4. Después continuamos comparando y al terminar todas las comparaciones del segundo elemento, el elemento más pequeño de la lista se almacena ahora en el índice 1. Como resultado nos quedaría 2, 4, 8 y 6. Las características del método de burbuja serían: 1, que es el método más sencillo pero más ineficiente. 2, es conocido también como método de intercambio. Y 3, es un algoritmo recomendado para una gran cantidad de elementos. Y pues bueno, este sería un ejemplo de un programa que esté utilizando un método de burbuja en C++. Ahora hablaremos del método por selección. Consideres el algoritmo para ordenar un array A1 de enteros en orden ascendente. Es decir, si el array A tiene n elementos, se trata de ordenar los valores del array de modo que A0 sea el valor más pequeño, el valor almacenado en A1 sea el siguiente más pequeño y así hasta que n contenga el elemento de más alto valor. Ahora explicaremos cómo se lleva a cabo este método. Para empezar, a cada elemento de la lista se le debe de asignar un orden. Por ejemplo, al primer elemento se le debe de asignar A0 y al segundo A1 y luego A2 y así sucesivamente hasta que el número de hasta el final tenga A con el número mayor. Y bueno, este método se lleva a cabo por pasadas. En la primera pasada se selecciona el número más pequeño, que en este caso es 21, y se intercambia por A0. Y luego en la siguiente pasada se selecciona el número que le sigue a 21, que es 36, y se intercambia por A1. En la pasada 1 lo hicimos con A0, pero en esta será con A1 ya que es el número que sigue después de ese. Y bueno, en la tercera pasada se selecciona el número que le sigue 36, que es 39, y nuevamente se intercambia por A2. Y en la última pasada se selecciona el 51, que es el número que tenemos después del 39 y se intercambia por A3. Ya A4 no se intercambia por nada porque ya no hay números que intercambiar. Y finalmente queda nuestra lista ordenada por orden de descendente a ascendente. Este método es sencillo y claro, ya que requiere un número fijo de comparaciones que solo dependen del tamaño del array y no de la distribución inicial de los datos. También es uno de los métodos más recomendados junto con el método de inserción, no requiere memoria adicional y es un poco lento y poco eficiente cuando se usa en listas grandes o medianas. Ahora finalmente tenemos este ejemplo de cómo se lleva a cabo el método por selección en C. Bueno, ahora hablaremos sobre el método por inserción. El método de ordenación por inserción es similar al proceso típico de ordenar tarjetas de nombres por orden alfabético, consistente en insertar un nombre en su posición correcta dentro de una lista que ya está ordenada. Operaciones. Comenzamos con 50. Después se inserta 20 en la posición 0 y 50 se mueve a la posición 1. Después procesamos 40. 40 se inserta en la posición 1 y 50 se mueve a la posición 2. Y así llevaremos un orden, 20, 40 y 50. Después procesamos 80. Y pues
el elemento 80 está bien ordenado, ya que como llevamos una secuencia de 20, 40, 50, pues 80 queda bien. Y por último, procesamos 30. 30 se inserta en la posición número 1 y después se desplaza a la derecha la sublista derecha. Entonces, como resultado, tenemos de inicio 20, después 30, 40, 50 y por último 80. Las características principales del método por inserción sería: número 1. La complejidad del algoritmo de inserción es de 0 entre paréntesis n al cuadrado. Número 2. Tiene buen rendimiento cuando se trabaja con una lista pequeña. Número 3. Es un método de ordenamiento en el lugar, por lo que requiere un espacio mínimo. Y número 4. Es simple. Y pues bueno, este sería un ejemplo de un programa que esté utilizando un método por inserción en C++.